Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de un tema súper importante en el mundo digital, que son las bases de datos. Quizá no lo notes, pero todos los días usas varias sin darte cuenta, por ejemplo. Cuando revisas tus contactos, entras a Instagram o compras algo en línea. Así que hoy te vamos a explicar qué es una base de datos, para qué se usan y qué tipos de base de datos existen. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos se define como una colección de información que se almacena en forma de datos en un sistema informático. Por ejemplo, el inventario de un supermercado. Este puede contener cualquier tipo de datos, incluidos palabras, números, imágenes, videos y archivos. ¿Para qué se usan las bases de datos? Se usan para almacenar y organizar los datos de forma que resulte más fácil administrarlos y acceder a ellos. Estas bases también nos ayudan a mantener un historial y proteger los datos con seguridad. Tipos de bases de datos. En los tipos de base de datos podemos encontrar los siguientes: bases de datos de navegación, bases de datos relacionales, base de datos no relacionales, base de datos orientados a objetos, base de datos vectoriales y base de datos en la nube. Base de datos de navegación. Los dos tipos más comunes son las bases de datos jerárquicas, que organizan los datos en una estructura tipo árbol de registros principales y secundarios, y las bases de datos de red, que se comportan de manera muy similar a la base de datos jerárquicas, excepto que permiten que cada registro secundario se vincule a múltiples registros principales. De datos relacionales. Las bases de datos relacionales almacenan datos en tablas formateadas de filas y columnas. Cada tabla de una base de datos contiene información sobre un tipo de entidad. Base de datos no relacionales. Las bases de datos no relacionales surgieron para admitir tipos de datos no estructurados y semiestructurados, como el texto de forma libre e imágenes, que no encajan perfectamente en las tablas relacionales. Los tipos más comunes de bases de datos no relacionales son bases de datos gráficas, que se almacenan datos como nodos que representan entidades y bordes. El siguiente sería base de datos de documentos, que almacenan datos como documentos, incluidos formatos. El otro sería bases de datos de clave-valor, que almacenan información como partes clave-valor. Bases de datos de columna ancha se usan para admitir almacenes de datos. Base de datos orientados a objetos. Almacenan datos como objetos en el sentido de programación orientada a objetos. Los objetos son básicamente paquetes de información y código asociado. Base de datos vectoriales. La base de datos vectoriales almacenan información como matrices de números llamados vectores. Base de datos en la nube. En las bases de datos en la nube, las cloud databases son bases de datos alojadas en la nube. Cualquier tipo de base de datos, relacional, no relacional o de otro tipo, puede ser una cloud database. Conclusión. En conclusión, las bases de datos son herramientas fundamentales en el mundo actual, porque permiten almacenar, organizar y recuperar información de manera rápida, segura y eficiente. Gracias a ellas, las empresas, instituciones y usuarios pueden manejar grandes volúmenes de datos sin perder control ni calidad. Además, facilitan la toma de decisiones, automatizan procesos y garantizan que la información esté disponible cuando se necesite. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero esta información sea de tu agrado. Muchas gracias por ver y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.